con esta última charla del día que se llama Las armas del cristiano. Les leo la epístola a Tito, capítulo 2, versículo 11. Fundamento dogmático de estas exigencias. Porque se ha manifestado la gracia salvadora de Dios a todos los hombres, que nos enseña a que, renunciando a la impiedad y a las pasiones mundanas, vivamos con sensatez, justicia y piedad en el tiempo presente, aguardando la feliz esperanza y la manifestación de la gloria del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo, el cual se entregó por nosotros a fin de rescatarnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo que fuese suyo, deseoso de bellas obras. Así has de enseñar, exhortar y reprender con toda autoridad, que nadie te menosprecie. Amonéstales que vivan sumisos a los magistrados y a las autoridades, que les obedezcan y estén prontos para toda obra buena. Palabra de Dios. Pues hablamos de las armas del cristiano, que dentro del contenido de todas estas reflexiones hemos hablado del ejército de Dios, de la milicia. Nosotros tenemos una idea de lo que es un arma, porque un arma se utiliza para defensa en principio. Hay personas que la utilizan para la violencia, para la agresión, pero normalmente un arma está hecha para defensa. Y en este caso, las armas del cristiano no son armas para agredir a nadie, sino que las armas del cristiano son armas para proteger las almas, para proteger el alma. ¿Y protegerla de quién? Pues protegerla de Satanás. Entendemos que el demonio no tiene nada que perder, porque ya perdió todo. O sea que es un enemigo muy peligroso, porque el que no tiene nada que perder es peligroso. El diablo, entonces, en ese caso podríamos decir que el diablo es 100% malo. Fue creado 100% bueno, pero al ser arrojado de la gracia, pierde todos sus atributos del bien y se convierte en el mal. Ahí nace el mal. Y el mal no puede ser un porcentaje de mal. El mal, para ser mal, tiene que ser mal, o sea, 100% malo. Y Dios nos deja a nosotros en la iglesia armas que son el resultado de mucha sangre, de muchos sacrificios, de una larga peregrinación del pueblo de Dios. Ustedes saben que esas armas se comienzan a desde la fidelidad de Abel. Desde el principio del destierro, las armas que al final se convierten en nuestros sacramentos son el producto de todos los que siempre hicieron el bien desde el destierro, comenzando con Abel, que le ofreció todos sus frutos del trabajo a Dios. Y Caín se llena del espíritu del mal, y por eso mata a su hermano. Y esto continúa a través del tiempo hasta que Jesús regrese. Pero entre tanto, el sacrificio del bien por el bien que se hace es lo que va proveyendo al pueblo de Dios las armas. Ya en el pueblo judío vemos cómo ellos son moldeados, disciplinados, preparados por Dios para recibir a Jesucristo, para que a través de la sangre de ellos naciera el Mesías. Y al tener nosotros el nacimiento del Mesías, nos convertimos en el nuevo pueblo, la nueva alianza en Jesucristo, este nuevo ejército, este nuevo
esta alianza de sacerdotes que somos todos nosotros, que preparamos la segunda venida del Señor. Y entonces, en esta nueva alianza, este ejército tiene que enfrentarse a los finales de los tiempos que comienzan con la encarnación del Señor. Cuando el Señor se encarna, comienza el final de los tiempos. Y eso quiere decir, comienza la última batalla. Es más, el Señor habla en términos de una generación antes de que Él regrese, una generación. Está hablando en términos espirituales, porque si lo vemos en términos humanos, ¿cuántas generaciones han pasado lo que hace que Jesús ascendió al cielo? Son incontables, pero Él habla de una sola generación y dice, antes de que esta generación pase, todas estas cosas sucederán. Y esta generación, como la llama el Señor, es una generación armada, no nos falta nada. El Señor estableció este ejército para el final de los tiempos y nos dejó todo para defender las almas y defender la iglesia. Todos estamos armados. Y las armas que nosotros tenemos, que es nuestra iglesia, que son nuestra iglesia, que es nuestro cuartel, ese es el centro de nuestra batalla, de donde se desprende de la iglesia, de los sacramentos, y esos sacramentos reúnen toda la esencia militar, las armas que necesitamos para defendernos del maligno. Ustedes saben que cuando un ser humano es transformado por el bautismo y luego es iniciado en las artes de la milicia, como es la primera comunión, luego la confirmación y después los sacramentos que se reciben de acuerdo a la vocación, ese soldado se va edificando dentro de estas armas y cuando ya está edificado, ese soldado tiene el poder para derrotar los gigantes más grandes del infierno. Y cuando nosotros vemos a David tumbando a Goliat, entendemos lo que es Dios en el hombre. Dios en la pequeñez del hombre. Porque esa es la imagen de David y Goliat. Es un niño con unas piedras, pero con una fe que era mucho más grande que el universo. Porque ese niño se va con esa seguridad tan increíble, volea esa onda y le dan todo el centro de la cabeza, de la frente a este gigante y lo tumba. Esto es una enseñanza de lo que es Dios en medio de nosotros, que en la pequeñez de nuestra humanidad, Él se manifiesta con su grandeza. Y de ahí viene el pesebre de Belén, el nacimiento de Jesús en esa insignificancia, porque Él muestra su grandeza es en esa pequeñez. Entonces las armas del cristiano se manifiestan en la forma más pequeña, pero son las armas más letales. Ustedes se dan cuenta que el diablo es extraordinario en su presencia. Todas las cosas de Satanás son grandísimas. Ustedes ven estos ejércitos del mundo, son cada vez más grandes y más poderosos y más azarosos, más peligrosos. Pero son armas naturales, armas humanas. Pero las armas espirituales son las que tienen el poder. Y nosotros como cristianos tenemos esas armas. Pero la condición para poder utilizar esas armas es nuestra fidelidad. Y esto es lo que le falta al cristiano de hoy. Le falta lealtad, le falta fidelidad, le falta obediencia, disciplina. Le falta disciplina porque estamos en parte de una civilización cómoda, que quiere decir, en otras palabras, una civilización perezosa, espiritualmente hablando. Ustedes se dan cuenta de lo cómoda que es la gente, espiritualmente hablando, está desnutrida. Uno va a las iglesias a veces, hay gente que no se para en la liturgia, casi a ningún paso de la liturgia, y cuando se paran con pereza, les pesa todo, porque no tienen fuerza para los movimientos litúrgicos siquiera, no la tienen. Es una desnutrición total. Vemos cómo hay algunos sacerdotes que van cortando cosas de la liturgia
van tumbando y lo van simplificando, lo van... De ahí nace el protestantismo. Des en cuenta usted qué fue el protestantismo, sino la eliminación de todas las tradiciones sagradas, la sana doctrina, y quedan con una escuela bíblica en la que ya no hay que hacer nada más, sino proclamar la palabra. Eso no es más que el triunfo de la pereza, y todo el mundo se asoció a eso. Todos esos nobles alemanes y mucha de la realeza europea se asoció inmediatamente al nuevo cristianismo de la Reforma, porque era más fácil. Y así, por eso eliminaron las imágenes, se fueron contra la iconografía, especialmente los calvinistas desnudaron las iglesias porque era más fácil. Y es una comodidad que viene con esta civilización de la muerte. Entonces, las armas que nosotros tenemos son armas sacramentales, que a propósito de la Reforma nos damos cuenta uno de los golpes más duros del demonio contra la iglesia, como es todos esos millones de cristianos que se separaron, que no son sacramentales. Por lo tanto, son cristianos que no están armados, porque la palabra se hace vida en el sacrificio de la Eucaristía. Es la imagen perfecta de los discípulos de Maús, que van encendidos en la palabra por el camino, pero no saben que es Jesús el que está hablando. Hasta que Él parte el pan, cuando se sienta a la cena con ellos, lo descubren. Entonces, esa palabra tiene que consumarse en el pan. Por eso el protestantismo queda como un cristianismo híbrido. Queda en la palabra y se convierte en una escuela bíblica que no llega al pan. Entonces eso es gravísimo, porque el demonio le roba las armas a esos cristianos, y con la palabra sola no se pueden defender de él, porque el Señor estableció la iglesia y la dejó fundada en sus armas, y el arma más increíble que él deja es la que establece en la última cena. Por eso, des en cuenta lo poderosa que es esa arma, que cuando él entrega ese pan mojado en vino al traidor, le dice, vete a hacer lo tuyo. Y la palabra misma dice, y Satanás entró en él. ¿Por qué razón? Porque traicionó el arma. Porque salía a traicionar el arma más poderosa, que era su propio maestro, en ese pan y en ese vino que se tomó en pecado mortal. ¿Y cómo será de poderosa esa arma? Que uno, si se come esa arma sin prepararse, se puede comer su propia condenación, como dice San Pablo. Así de grande es esa arma, así de poderosa es. El diablo no la resiste. Y es más, cuando un católico va hacia la iglesia a comulgar, ya está derrumbando demonios. Antes de comulgar ya está tumbando demonios, porque ellos ya huyen a la presencia del que está armado. Ya no, es como, fíjense cómo es importante reconocer las armas que tenemos. La iglesia hoy, por la misma batalla en que estamos y el desnutrimiento espiritual en que nos encontramos, que es obra del demonio. El demonio quiere desnutrir la iglesia para que no lo ataque más y para que no le contrarreste el último ataque, que es pervertir más almas como sea posible. Y sobre todo la juventud, y acabar con la familia, ¿no? Que esas son las metas del demonio de estos tiempos, que es lo último de la última batalla que nos falta, en la que estamos peleando. Y hay algo que prácticamente se ha ignorado ya en la iglesia, como son los sacramentales, ¿no? Ustedes a veces encuentran sacerdotes que les parece ridículo que uno lleve a bendecir una medalla o una imagen, o que le pida agua bendita, o que le pida sal exorcizada. Eso les parece ridículo y no lo consideran necesario, porque ellos mismos están totalmente desnutridos y han perdido el sentido de las armas del cristiano. Algo peligrosísimo, porque el demonio es feliz. Eso es lo que el demonio ha hecho, robarle todo eso a la iglesia. Yo me acuerdo de una experiencia que tuve en Medjugorje con un sacerdote anciano italiano,
Salí de la iglesia y me encontré con este anciano ahí en la puerta de la iglesia y le pedí que me bendijera unos rosarios que tenía. Y por poco me pega, ¿no? Dice, eso no, y va, como quien dice, eso no es necesario, esto es de locos, de fanáticos, y bueno. Y bueno, pasó el tiempo, como 2 o 3 días, y a los 2 o 3 días lo encontré arrodillado por allá en un estado así como demasiado intenso y hasta lamentable, porque lo veía como sufrir, ¿no? Y yo pensé, digo, voy a hacer un experimento. No me aguanté la tentación. Y me llevé unas medallas que tenía en el bolsillo. Le dije, Padre, perdón, ¿me puede bendecir estas medallas? Y se paró, sacó agua bendita, me llevó a una esquina, hizo una oración que duró no sé cuánto tiempo. Y yo le dije, Padre, parece que usted tuvo una experiencia fuerte en Medjugorje. Y dijo, aquí me convertí. Esto es increíble, pero él había llegado vacío, con las manos vacías, y era un sacerdote anciano. Y yo he conocido varios ancianos que me han dado sus testimonios, sacerdotes, ¿no? Porque tuve una experiencia en Lourdes muy parecida con un anciano sacerdote que se había convertido confesando en el santuario. Con las confesiones se convirtió. Es que, y además que es algo increíble descubrir que un sacerdote se convierta ya de anciano, o sea que toda la vida sacerdocio no estaba convertido. Es muy triste eso, pero es verdad. O sea, la conversión es para todos, es para el sacerdote, para el religioso, para el hecho de que una persona se ordene sacerdote, eso no es garantía que está convertido. Tiene el llamado que es, el Espíritu lo impulsó a llegar a su vocación, pero la vocación, es como hay gente que se casa y todavía no está aterrizado en el matrimonio, ¿no? Y tiene que aterrizar a golpes y poco a poco, y muchas veces no aterrizan y se dañan los matrimonios. Pero, y lo mismo pasa con sacerdotes que terminan saliéndose del sacerdocio, porque no aterrizan. Y hay que tener en cuenta que, por ejemplo, los sacramentales son un arma poderosa, porque el sacramental ha sido ungido por las manos del sacerdote con la bendición sacerdotal y por lo tanto ese objeto religioso, ya sea un crucifijo, una medalla, la misma sal y el agua, esos ya no son objetos o criaturas naturales, son sobrenaturales. ¿Qué quiere decir? Tienen espíritu, el espíritu de Dios. Y póngase a pensar lo que eso significa. O sea, si uno tiene agua bendita, esa agua ya no es agua cualquiera, es agua sobrenatural. Y donde usted la eche, eso quiere decir que eso quema a los demonios. Sabemos que los espíritus del mal rondan los aires. O sea, están por todo lado. Y si nosotros estamos limpiando un lugar, si nos sentimos acosados, abrumados por algo, sabemos que el agua bendita es uno de los elementos poderosos, armas poderosas para aliviarnos. Es más, la iglesia dice que con el agua bendita, cuando entramos a la iglesia, si nos santiguamos con agua bendita, quedan perdonados nuestros pecados veniales, ¿no? Porque son sacramentales y el Espíritu Santo es el que refresca el alma. Otra cosa es que si usted tiene una medalla de la Virgen y está bendita por el sacerdote, esa medalla ya no es una medalla, sino que es la Virgen presente, que solo la ven los espíritus, ¿no? Porque como todos estos espíritus, pues actúa en el mundo de los espíritus. En el mundo natural la medalla sigue siendo medalla, el crucifijo, crucifijo, el agua, agua, la sal, sal, pero para el mundo espiritual no. En el mundo espiritual sí hay una transformación de esos elementos y los espíritus lo pueden ver. Entonces es un arma contra las tinieblas. Y las armas que estamos nosotros aquí tratando en esta reflexión sobre las armas de cristiano son armas espirituales, por lo tanto invisibles para los ojos naturales, para la razón del hombre, pero son totalmente visibles en el mundo espiritual. El sacramento de la confesión es un arma absolutamente letal contra las tinieblas, porque los demonios jamás
se arrodillen y agachan la cabeza. Aquí, ¿cuándo van a hacer eso? Si ellos no pueden hacer eso. Entonces, el tormento más grande para un demonio es un pecador arrepentido. Eso es una tortura, porque ese pecador estaba en manos del demonio. Y se arrodilla y se humilla y pide perdón. Eso ya casi que es un exorcismo. Porque con eso atormenta, destruye el poder de Satanás. Solo con arrepentirse y agachar su cabeza. Por eso el que pide perdón es bendito, porque al pedir perdón se exorciza. Es más, mucha gente se sana de enfermedades perdonando, porque el no perdonar causa hasta enfermedades. Es decir, dicen que muchos de los cánceres que hay son falta de perdón, y quién sabe cuántas otras enfermedades, sobre todo estomacales, porque daña los intestinos, la ira, el rencor, los resentimientos, dañan todo el sistema digestivo. Y bueno, el caso es que estos sacramentales tienen fuerzas extraordinarias cuando el Cristo es fiel. Lo que decía al principio, ¿cuál es la condición para que estas armas sean efectivas? Nuestra obediencia, la fidelidad. Esa es la condición. Un soldado tiene que ser obediente para ser efectivo. Si uno es obediente, en medio de la miseria que siempre tendremos, de las imperfecciones, porque mientras que estemos habitando este cuerpo mortal, somos imperfectos, estamos incompletos, tenemos toda clase de carencias y deficiencias en la parte humana, pero estamos completados en la parte espiritual por Jesucristo. Y entonces todo lo que nos falta se completa con el Espíritu Santo. Entonces, a pesar de ser estas vasijas que tienen estas imperfecciones, el Espíritu Santo completa todo lo que nos falta y nos construye en un arma letal, un arma poderosa. Porque esa es precisamente el milagro de la presencia de Dios entre nosotros, que Él utiliza vasijas completamente pequeñas, insignificantes, y de ellas hace fuerzas extraordinarias. El ejemplo y la imagen que vuelvo a contarles de David y Goliat, ¿no? Es el ejemplo de lo que es el arma, David y Goliat, esa piedra, que es Jesucristo para nosotros ya, esa piedra de David. Entonces, la confesión, como hablábamos, es un arma espantosa, horrible para las tinieblas, algo terrible. Ya se podrán imaginar lo que será la Eucaristía. Ya eso es cuenta aparte. Eso ya es una bomba atómica para las tinieblas. Hasta acá se de cuenta, esa es la bomba atómica para los demonios. Porque quedan padeciendo de radiación por mucho tiempo después de que explota esa bomba. Cuando uno se toma la Eucaristía y está en gracia de Dios. El daño que hace uno a las tinieblas es incalculable, porque uno limpia territorios enteros del demonio con la Eucaristía, si es fiel a Dios. ¿Sí? De ahí viene uno de los golpes extraordinarios contra el cristianismo, con la Reforma, con el protestantismo. ¿Qué es lo que Satanás quería hacer con esos cristianos? Quitarles la Eucaristía. Porque al quitarle la Eucaristía le quita luz al ejército. Y entonces se gana todo ese territorio. Todos esos protestantes perdieron las armas con los que podían defender al pueblo de Dios. Ellos con la palabra gritándola desde donde están sentados no van a poder alcanzar muchas almas, solo las que los escuchan. En cambio nosotros con la Eucaristía alcanzamos un territorio de almas invisible que solo Dios sabe cuán grande es, solamente por la comunión con la Eucaristía, que es una luz mística que se desplaza a donde el Espíritu Santo quiera llevarla. Eso no es lo mismo que la palabra. Entonces, el daño que se le hizo a todo ese protestantismo es gigantesco, que es un daño a nuestra iglesia, porque es un pedazo que nos quitó Satanás. Y también es el daño que Satanás le hace a la iglesia cuando desnutre un cristiano y lo deja tibio y lo deja mediocre, porque lo vuelve mundano, lo mundaniza.
tanto clero como religiosos, como laicos, al mundanizarlos los quita fuerza en los sacramentos, le quita fuerza en sus armas y sus armas no son efectivas, no son efectivas. Hasta sus sacramentales se desnutren, hasta la medalla que lleva bendita se desnutre, todo se desnutre, no tiene la misma fuerza. Porque los sacramentales no son amuletos y por eso no son armas de la buena suerte, sino que los sacramentales son armas espirituales, místicas, poderosas contra las tinieblas. Eso es lo que son. Y hay padres de familia que le ponen a sus hijos medallas, escapularios, cuando están lejos de Dios para protegerlos. La intención es buena, Dios recibe todas las intenciones como una dádiva de amor, pero la efectividad de ese sacramental ante el demonio es muy limitada, porque si la persona anda en pecado mortal y tiene su voluntad comprometida con Satanás, ese sacramental que lleva no lo va a defender del demonio en la forma que esa madre quisiera, ¿no? Porque la voluntad la tiene comprometida. Sí, quizás le puede evitar de catástrofes o algo así, le puede disminuir el peligro, pero ya de protegerlo como protege al que es fiel, no es lo mismo. No es lo mismo la acción del sacramental al hijo fiel que al infiel. La intención de su madre o de la persona que le da ese sacramental a uno que está en pecado y no se quiere arrepentir, pues es buena intención y eso ante Dios actúa en su misericordia. Pero no es lo mismo que cuando uno es fiel y lleva un sacramental. Son dos cosas diferentes. Es como el que está rezando un rosario, que hablando de un arma poderosa, el rosario es un arma tan poderosa que, como el rosario no es nada menos que los misterios de la encarnación, vida pública, pasión, muerte y resurrección del Señor. Esos son los misterios del rosario. Y fuera de eso, el Ave María es nada menos que la anunciación del arcángel y la visitación a la prima Santa Isabel en una sola oración. Entonces, ¿qué sucede? Los espíritus viven en la eternidad, no viven en el tiempo ni en el espacio. Y en el eterno presente de Dios, la anunciación está presente. Entonces, si yo rezo la Ave María, los demonios que están alrededor quedan en presencia del arcángel y en presencia de María. Ellos no resisten eso. Y si usted se reza 10 Ave Marías seguidas, 50 Ave Marías, que es un rosario, no queda un solo demonio. Porque con eso limpia usted todo lo que haya por ahí. Porque ellos no van a estar presentes ahí. Y encima de todo, cuando usted proclama el misterio y dice, primer misterio gozoso, el ángel San Gabriel anuncia a María, ¿no? La visita. Los demonios quedan parados ahí. Todo demonio que esté por ahí queda al frente de ese misterio. No se van a quedar ahí. Ahí no se van a quedar. Pero hay algo. Para que ese rosario tenga la fuerza que tiene que ser de manos de alguien que es fiel. Porque si usted es infiel y se está rezando ese rosario, eso no tiene el eco que debe tener ante el mundo espiritual. Escasamente lo oyen, escasamente, eso no tiene fuerza. Porque precisamente la fuerza de los misterios que estamos proclamando es nuestra fidelidad, nuestra obediencia. Por eso un católico obediente es el terror de las tinieblas. Él siempre nos está tentando para desobedecer, porque si caemos nos disminuye, nos quita fuerza en todo lo que hacemos. Entonces uno tiene que estar siempre en obediencia. Hay tantas tentaciones para desobedecer, muchas. Mira hoy, por ejemplo, la crisis en la iglesia con el Papa. Hay muchas personas que están confundidas con el Papa y entonces el diablo las tienta para que desobedezcan, para que hablen mal de él, para que crean todas las mentiras que publican de él, para que interpreten las cosas mal, para que se desanimen con la forma que el Papa maneja la pastoral, todo eso. Y esa es una tentación, porque
el papado es la silla de Pedro y no podemos convertir en el humano que está sentado en el papado a un obstáculo. No podemos convertirlo en un obstáculo. La criatura humana que viste el papado. Porque es lo mismo que el sacerdote. El sacerdote está vestido de su sacerdocio, pero es una criatura pecadora, imperfecta, que comete errores. Y lo mismo el papa. ¿Sí? Y entonces el demonio quiere que uno desobedezca a la iglesia y se vuelva antipapa. Eso es apostasía. Hay tanta apostasía hoy que la gente ni siquiera admite que son apóstatas. Lo tienen justificado. Ay, no, pero es que el Papa ya lo tienen justificado. Y ese es el demonio, porque con eso solo le disminuye a uno todo su catolicismo. Se le roba a la iglesia, porque lo coloca en un espíritu de apostasía y todo se le disminuye. Ya los sacramentos no le actúa nada porque tiene el corazón maleado. Está lleno de murmuraciones contra la cabeza de la iglesia. Entonces ahí con eso solo ya se dan cuenta de la batalla en que estamos. En una parroquia donde uno tiene un sacerdote desobediente, un sacerdote que está portándose mal, esa es una piedra en el zapato bien grande. Porque donde uno se vaya contra el sacerdote, se llene de resentimientos contra el sacerdote, empiece a propagar los pecados del sacerdote y a discutirlos y a atormentarse con ellos, ya perdió, ya se cayó, ya lo tumbaron. Porque lo que uno tiene que hacer es mantenerse firme con la iglesia, no con el sacerdote, con la iglesia. Y tiene que interceder por la iglesia y sobre todo por esos soldados caídos, soldados confundidos o soldados que causan confusión. Uno tiene que orar por ellos, pero no puede irse contra ellos, porque eso es lo que el diablo quiere. El diablo quiere que nosotros odiemos al pecador para que nos olvidemos del pecado. ¿Usted se da cuenta lo astuto que es? Si yo odio al pecador, me olvidé del pecado. Y entonces el diablo se esconde detrás del pecador y dice, ódialo, ódialo. Y él está escondido detrás de él. Cuando lo que debo odiar es al diablo, al pecado, y no al pecador. Hay que separar los dos. Pero el diablo se convierte en uno. Toma el pecador y el pecado lo vuelve uno y empieza a que odiemos al pecador. Y con eso gana él. Porque no podemos odiar al pecador, no podemos despreciar al pecador y tampoco podemos confundirnos por el pecador y llenarnos de dudas, llenarnos de resentimientos por el pecador, por la acción del pecador. Es bien delicado eso porque es una línea muy sublime, muy subliminal, que divide el pecado del pecador y nos confundimos. Pero esa confusión es peligrosísima porque ahí se nos pueden robar gran parte de la fuerza que tenemos con las armas de la iglesia, con los sacramentos, la fidelidad a Dios en su iglesia, buscando ser leales a la jerarquía, sin importar qué está pasando. Es decir, uno nunca le va a obedecer a nadie a pecar. Yo no puedo, si hay un sacerdote malo y está predicando cosas malas, yo no le voy a obedecer, pero tampoco lo voy a juzgar. Pero Jesús decía sobre los fariseos que predicaban muy bonito, pero no hacían lo que predicaban. Y él decía, hagan lo que ellos dicen, pero no lo que ellos hacen. Y es precisamente lo que tenemos que tener cuidado. Si un sacerdote está hablando cosas horribles, no podemos hacer lo que él dice. Simplemente sabemos qué es lo que la iglesia dice y eso es lo que obedecemos, las enseñanzas de la iglesia. Nadie puede cambiarle a uno eso. Si yo voy a confesarme con un sacerdote que está bien mal en pecado, un sacerdote homosexual, o que tiene mujeres e hijos, o es ladrón, o es un hereje, y voy y me confieso un pecado grave y digo, Padre, me acuso de un pecado de impureza grave que es que estoy cayendo con frecuencia en ese pecado, y el Padre sale con que, ay no, pero no te preocupes, el Señor te conoce así, tú ten en paz con eso, Él sabe tus imperfecciones, tú no te pongas tan duro con ti mismo, tú eres un débil, un pecador,
sigue tranquilo, ahí sigue manejando eso lo mejor que puedas. Claro, porque él está peor. Entonces no lo va a exhortar a usted porque sería exhortarse él mismo. Entonces eso le duele a él por dentro porque es su mismo pecado y lo que hace es buscarle compañía a su miseria. Es como esa gente que se enferma de SIDA y tratan de contagiar a otros para morirse todos juntos, ¿no? Y lo mismo pasa con un sacerdote que está bien envenenado en pecados horribles, trata de compartir ese veneno con los penitentes para que no se arrepientan y sigan pecando, para que se mueran con él también. Eso es igual que transmitir el SIDA. Es horrible, por eso tenemos que tener un conocimiento profundo del catecismo y conocer la ley de Dios. Cosa que cuando nos vamos a confesar sabemos que eso es un pecado. Y si el sacerdote está tan mal como es tan común en estos tiempos, no vamos a dejarnos engañar de él. Yo a veces le digo al sacerdote, muy bien padre, ¿me puede dar la absolución por favor? Porque yo sé que él tiene la autoridad de la iglesia sin importar qué está pensando de mis pecados. A mí lo que me importa es que levante esa mano y me absuelva, porque ya con eso me exorciza, porque él no me absuelve en su nombre, sino en nombre de la iglesia, ya me voy tranquilo, pero esa conversación con él, eso no es conmigo. Yo le digo, lo dejo que hable, pero después le digo, ¿me puede absolver, por favor? Sí, entonces hay que tener cuidado de cómo manejamos las armas que Dios nos dio. Pero la condición de estas armas es vivir la realidad espiritual de nuestra obediencia, nuestra fidelidad a Dios. Hay que tener eso claro. Si usted va a comulgar y no está bien preparado, mejor no comulgue, mejor no lo haga. Prepárese. ¿Qué pierde con eso? Mejor prepárese, espere a prepararse bien, para que usted pueda ser un instrumento bueno de Dios, que pueda servir después de comulgar. Que cuando usted salga de comulgar, se convierta en ese sagrario vivo y tumbe gigantes de las tinieblas por donde pasa. Porque es increíble todo lo que sucede. Uno no puede ver eso hasta el día que comparezcamos ante el tribunal de nuestro Señor Jesucristo, en el momento que morimos. Veremos toda la economía de nuestra alma y nos daremos cuenta de los frutos de nuestra comunión, de nuestras confesiones, de nuestros rosarios, de la oración, de la penitencia, del sacrificio, del ayuno, de la caridad del prójimo. Todo eso se va a convertir en una economía ante el Señor. Y al mismo tiempo veremos todas las cosas malas que hemos hecho y todo lo que sucede ante el Señor. Pero lo importante es que nosotros estemos conscientes de lo importante que es mantener esa economía sana, mantener esa luz verde, no en rojo, para que vayamos cosechando, acumulando esos tesoros en el cielo. Cosa que el día que partamos tengamos con qué pagar. Eso es importante, acordarnos de eso, que el día de las cuentas tengamos con qué pagar. Y esos tesoros solo se acumulan aquí ahora. Y eso es lo que tenemos que utilizar. Voy a pedirle al Señor su palabra y les voy a leer del Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 1. Dice, en el principio existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. Ella estaba en el principio junto a Dios. Todo se hizo por ella, y sin ella no se hizo nada. Lo que se hizo en ella era la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la vencieron. Hubo un hombre enviado por Dios, se llamaba Juan. Este vino para un testimonio, para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por él. No era él la luz, sino quien debía dar testimonio de la luz. La palabra era la luz verdadera, que ilumina a todo hombre, viniendo a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por ella, y el mundo no la conoció. Vino a los suyos, y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que la recibieron les dio poder de hacerse hijos de Dios, a los que creen en su nombre, los cuales no nacieron de sangre, ni de deseo de carne, ni de deseo de hombre,
sino que nacieron de Dios. Y la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, gloria que recibe el Padre como unigénito, lleno de gracia y de verdad. Juan da testimonio de él y clama: este era del que yo dije, el que viene detrás de mí se ha puesto delante de mí, porque existía antes que yo. Pues de su plenitud hemos recibido todos, y gracia por gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés. La gracia y la verdad nos han llegado por Jesucristo. A Dios nadie le ha visto jamás. El Hijo unigénito que está en el seno del Padre, Él lo ha contado. Palabra de Dios. Pues le damos gracias a Dios y lo bendecimos porque Él es bueno y Él nos reunió este fin de semana para despertar en nuestro corazón la necesidad de avanzar más, de dar más, de sacrificarnos más y sobre todo de confiar más en Él. Eso es lo más importante, de que nosotros podamos salir de este retiro sintiendo en nuestro corazón que confiamos más en el Señor y que nos damos cuenta del trabajo tan importante que tenemos por delante de nosotros, que es el trabajo de sacrificarnos más, de trabajar más duro para que estas armas sean más efectivas, de edificarnos más en Dios y buscar cómo cambiar este corazón. Porque es que eso es lo importante. Si nosotros no estamos cambiando este corazón y volviéndonos mejores personas cada vez, no estamos caminando hacia la casa del Padre, estamos estancados. Y así no se puede vivir como cristiano. Tenemos que estarnos transformando constantemente. Ustedes nada se gana con ser una persona de mucha oración, de muchas eucaristías. Si usted no está cambiando su corazón, está estancado, no está haciendo nada. Por eso tenemos que despertarnos, porque el diablo es muy astuto y puede voltear nuestra propia religión contra nosotros y hacernos sentir bien cuando no estamos bien, cuando no estamos trabajando efectivamente para convertirnos en mejores personas todo el tiempo. ¿Qué quiere decir en pocas palabras? Para irnos santificando, porque sabemos que la santificación plena se encuentra en el momento de esta transición entre la vida y la muerte, o entre ambas, porque es de la vida temporal a la plenitud de la vida, la transformación. Y pidámosle al Señor que tenga misericordia de todos nosotros. Yo le pido a Él por todos ustedes aquí presentes y los que nos escuchan o nos ven por internet, de que el Señor tenga bien tomar todo lo que llevamos, estas cargas de nuestra vida, todas estas inquietudes que hay en nuestro corazón y sobre todo las huellas de nuestro pasado, que nos ayude a limpiarlas, para que no pesen lo suficiente como para atajarnos el camino hacia adelante, porque nosotros somos aquellos que somos llamados a mirar hacia adelante, no hacia atrás. Por eso el Evangelio siempre habla de no mirar hacia atrás, de seguir adelante. Esa es la catequesis que le dan los ángeles a Lot. ¿Cuál es la condición para sacarlo de Sodoma y Gomorra que esté en llamas? No mires para atrás, sigue hacia adelante. Y eso es lo que el Señor también dice, Jesús, cuando le dicen, tengo que ir a despedirme de mis padres, voy a enterrar a mi papá. Y él, no puedes hacer eso, tienes que venirte conmigo ya, no puedes mirar para atrás. Y esto tenemos que tenerlo claro qué quiere decir. El pasado, pasado es, y el presente está acá para cambiar todo, y el horizonte nuestro es Jesucristo, que es la esperanza, que está al frente de nosotros y hacia allá caminamos. Amén. Amén. Sí.